Hola a todos. El vídeo de hoy habla sobre la superpoblación o la sobrepoblación. Unos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra. El problema es bastante complejo. Tan complejo como que hay posturas que abogan por un final apocalíptico de la humanidad en base a esta superpoblación o sobrepoblación, y otros que dicen que esto es solo un espejismo, que no es verdad, que hay lugar para todos. Posiblemente es cierto, en el planeta hay lugar para todos, pero como digo, el problema es muchísimo más complejo de que exista o no cabida física para todo el mundo. De hecho, toda la población mundial, los 7.500 millones de personas, podrían caber en un espacio muchísimo más reducido. Habría espacio suficiente en toda la superficie planetaria para las personas. Sin embargo, el problema va mucho más en el desequilibrio de consumo de la población que de la población y su crecimiento en sí mismo. Esto es lo que voy a intentar explicar en este vídeo. Las cifras del planeta se han cuadruplicado en cuanto a número de personas, de habitantes, en el último siglo. Se han multiplicado. La cifra de 7.500 millones, que es la actual, podría pasar sin ningún problema a 10.000 millones de habitantes allá por 2040-2050. La ONU afirma que no se pasaría en ningún caso de los 12.000 millones de habitantes, en ningún caso, y aboga por la transición demográfica, un proceso en 4 etapas por el cual ha pasado todo país desarrollado que ha llegado a la inversión de la pirámide. Eso es lo que os voy a explicar. Con el crecimiento actual, allá por 2100, el 85% de la población sería africana y asiática, aproximadamente el 85% de la población, en perjuicio de la población europea y la población americana. Pero esto es solamente una teoría, no se sabe, esto dependería de que siguiéramos exactamente con el mismo proceso de crecimiento. Si en 2045 o 2050 somos 10.000 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra, pues necesitaríamos para dar de comer a toda esa gente el 80% de la superficie del planeta cultivado. También se necesitaría 3 veces más capacidad de producción energética que la que tenemos en el momento actual. Crecemos aproximadamente el orden de 1.000 millones de personas, 1.000 millones cada 10 años. Eso supone 100 millones de personas al año. Coger México, el país, y hacer un nuevo México, meterlo directamente en la superficie del mundo cada año. Eso es mucha gente. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Y qué va a tener que ver? ¿Y qué va a hacer el COVID en favor de ese desequilibrio para que todo se convierta en una situación de inestabilidad y preocupante, una verdadera bomba de relojería, ese crecimiento poblacional? Como digo, el grave problema no es la superpoblación y la forma de crecimiento, sino el desequilibrio en cuanto al gasto económico y energético. El gasto medio de un americano es de unos $50.000 al año, mientras que el gasto medio de un nigeriano es 100 veces menor, unos $500. Esto significa que en cuanto a consumo, si un nigeriano consumiera una unidad, consumo energético, comida, todos los recursos que de la tierra se lleva el nigeriano sería una unidad, mientras que un europeo o un americano se lleva 32 veces más. Ahí empieza a haber un grave problema. Y no sabemos si esto va a suponer tierra inhabitable, migraciones en masa, megaciudades o desiertos, caos y violencia por la supervivencia, por el agua y por la comida. Esa es la gran incógnita. Otros se posicionan en el punto totalmente opuesto, diciendo que la superpoblación es solo un espejismo y que nada tiene que ver el crecimiento de la humanidad con el consumo de recursos, que de por sí ya es desigual. Hay opiniones para todos los gustos, los que defienden el peligro y los que defienden todo lo contrario. Posiblemente ni un crecimiento apocalíptico donde los pobres se reproduzcan copando el resto del mundo, ni todo lo contrario. Seguramente habrá un punto intermedio, porque como digo, el tema es muchísimo más complejo de lo que aparentemente parece ser. La explosión demográfica es parte de un proceso de crecimiento poblacional en el que cada país, región o continente determina lo que se conoce como una transición demográfica.
el crecimiento demográfico es parte de un proceso denominado transición demográfica que consta de 4 etapas. Los países desarrollados han pasado esas 4 etapas totalmente. De hecho, Europa tardó unos 80 años en pasar esas 4 etapas. Por poner solo un ejemplo, en el siglo XVIII todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa, en la primera fase de la transición demográfica. Malas condiciones higiénicas, mala alimentación y pocas medidas sanitarias era lo característico de esa época, y en cada zona era exactamente igual. Muchos nacimientos y muchas muertes, por lo tanto la población no crecía. La gente tenía una media entre 4 y 6 hijos por familia, de los cuales sobrevivían un mínimo, 1 o 2. Se produce la revolución industrial en el Reino Unido. Hay un proceso de cambio que posiblemente sea el mayor cambio de la revolución agrícola. Desde la revolución agrícola se pasa a un cambio salvaje en la revolución industrial en el Reino Unido, donde los campesinos pasan a ser trabajadores, florece la ciencia, se genera producción en masa, hay un avance importantísimo en el transporte y en las comunicaciones, y así también en la medicina, lo cual es una clave para que la gente no muera. Y con la emancipación de la mujer y la aparición de la clase media llega la segunda etapa de la transición demográfica. Una mejor medicina, mejores condiciones higiénicas, alimentación. La gente deja de morirse y de 1750 a 1850, en un siglo en el Reino Unido, se dobla la población. Las familias dejan de tener hijos porque lo único que motivaba el tener hijos era que se morían la mayor parte de ellos. Y empieza a estabilizarse. Con esa estabilidad llega la tercera etapa de la transición demográfica, la ralentización del crecimiento. Mueren menos y nacen menos. Se estabilizan las tasas de natalidad y mortalidad. Y con eso se llega a la cuarta etapa. Comienza la inversión de la pirámide poblacional. Poco hijo o ninguno, mejor calidad de vida, cada vez mejor, longevidad, envejecimiento poblacional y disminución de la juventud y de los nacimientos. Si las tasas de natalidad han caído tanto, ¿por qué se sigue creciendo de esta forma desmesurada en el mundo? Posiblemente se está dando un pico de crecimiento en los países desarrollados, en Europa, porque los niños que nacieron entre los años 1970 y 1990 ahora están teniendo del orden de 2.5 hijos, que sigue siendo bastante menos de los que tenían sus padres, 4.5, pero suficientemente importante como para que este pico de crecimiento poblacional se dé. En muchos países como Bangladesh, China, Estados Unidos, Japón, se ha llegado a la cuarta etapa, consiguiendo una estabilización y un comienzo incluso de la inversión de la pirámide. Lo que a Europa le llevó 80 años, a ellos le llevó muchísimo menos. A Bangladesh, por ejemplo, lo hizo en 20 años y ha recorrido las 4 etapas. Malasia y Sudáfrica en 34 años. Irán lo ha hecho en 10 años, en un tiempo récord. Pasar de 6 hijos o más a menos de 3 es llegar a la cuarta etapa de la transición demográfica. Este proceso será más rápido siempre que se apoye a los países pobres, siempre que se les dé recursos, siempre que se les dé medicina y educación, fundamentalmente educación, que dé lugar a gobiernos más estables, a mayor equidad poblacional, a la aparición de una clase media, cosa que ahora está desapareciendo en algunos países, y sobre todo a la capacidad para dar estabilidad económica a ese crecimiento. En parte se está consiguiendo, dado que el porcentaje de pobres nunca fue tan bajo como lo es o lo ha sido hasta hace un año. La ONU preveía que el mundo, como digo, no podría crecer más allá de los 12.000 millones allá por 2050. El problema es que ya esa cifra, 12.000 millones, a partir de los 10.000 millones, ya genera un gravísimo problema energético por el calentamiento global y sobre todo por la necesidad de llegar a un mayor perjuicio y empeoramiento de ese calentamiento con las medidas que habría que adoptar. El cultivo masivo de la superficie del planeta y el consumo de combustibles fósiles o de las renovables, tanto da que da lo mismo, como vimos en otro vídeo. ¿Qué ha hecho el COVID para convertir esto en un problema real? Pues el COVID lo que ha venido a hacer para convertir esto en un problema real y muy grave es que los países que estaban en una fase de crecimiento, que iban a hacer una transición demográfica de la tercera a la cuarta fase, se van a estabilizar e incluso van a involucionar de fase.
van a seguir creciendo, se le está dando medidas para que la gente no fallezca, no hay una serie de medidas económicas que den soporte a ese crecimiento, a ese paso de fase. Estamos en 7.500 millones, crece muchísimo, hasta el punto que, por ejemplo, Nigeria va a superar a los Estados Unidos en breve y será el tercer país más poblado del mundo después de India y China, y esto no se va a frenar cuando hay un problema económico a nivel mundial. Voy a recapitular. El reseteo económico mundial va a abrir una brecha de pobreza y riqueza demasiado grande como para que algunos países pasen de fase demográfica. Siguen creciendo de forma desmesurada y eso ya sí se va a convertir en un gravísimo problema. El COVID ha pasado a ser parte de una ecuación realmente compleja que lo único que ha hecho ha sido dinamitar el proceso de avance, sobre todo de algunos países pobres, en beneficio demográfico del resto de la humanidad. Por eso han empezado a aparecer migraciones masivas, por eso empiezan a haber conflictos de fronteras muy serios y por eso en el cambio climático aparece una figura muy importante en esas reuniones que son los militares. Esta es la situación que tenemos. Espero que el vídeo haya gustado. Os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.